Buenas noches. Pues el tema que traemos hoy para compartir de pronto algunas cosas es acerca de melanoma cutáneo. Como ustedes pues imaginarán, es un tema algo extenso. Quisimos como traer algunos aspectos y algunos conceptos que nos parecen fundamentales de pronto o importantes. Entonces pues la doctora Madeleine Millán, que preparó el tema conmigo, ya pues les va a iniciar compartiendo la presentación. Buenas noches. Bueno, esta es la agenda que traemos para el día de hoy. Una introducción, epidemiología, patogénesis, factores de riesgo, presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, y por último unas conclusiones. En cuanto a la introducción, recordar que el melanoma es una neoplasia maligna derivada de los melanocitos. La mayoría de ellos de origen cutáneo, sin embargo, pueden aparecer en mucosas tales como la oral, la conjuntival, el tracto genital y las meninges. Representan el 4% de todos los tipos de cáncer de piel. Sin embargo, esta patología aporta gran porcentaje para la mortalidad. Se presenta principalmente en una población caucásica, con una menor incidencia en poblaciones de piel oscura, tales como africanos, asiáticos e hispanos. En cuanto a la epidemiología, entonces tomamos unas incidencias estimadas de GloboCan. Recordar que GloboCan es una iniciativa que busca mantener actualizadas todas las cifras a nivel mundial relacionadas con todos los tipos de cánceres. En este caso tomamos las del 2020, que se tuvieron en cuenta alrededor de 45 tipos de cánceres en 185 países. Acá los podemos buscar a nivel global o por regiones. En cuanto a la epidemiología global, entonces tenemos estas dos gráficas. La de la izquierda muestra el número de casos nuevos para el 2020 en ambos sexos y en todas las edades. La de la derecha, la mortalidad. Y en el caso del melanoma, vemos que el melanoma está ocupando un puesto 17 y en la mortalidad un puesto 22 respecto a los otros tipos de cánceres. En esta gráfica vemos la distribución por países. En la gráfica superior vemos la distribución de incidencias para hombres de todas las edades. En la gráfica inferior para mujeres de todas las edades. Como podemos ver, los países que más incidencia tienen son el norte de América, el norte de Europa y los países de Oceanía. En esta gráfica también podemos resaltar que las incidencias a nivel global son mayores en los hombres, alcanzando hasta 7.3% respecto a las mujeres, que son un 6.2%. En estas tortas, las tortas de las esquinas, podemos ver incidencias y prevalencias de algunas regiones. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la morada, que es Asia, y la rojita, que es Latinoamérica y el Caribe. Asia aporta una incidencia de 7.3%, Latinoamérica y el Caribe una incidencia de 5.8%. Pero cuando vamos a la torta de la mitad, vemos que ellos aportan un porcentaje de mortalidad mayor. En Asia aporta un 21% y en América Latina y el Caribe hasta un 10%, lo cual se cree que está relacionado con algunos subtipos de melanoma que son más frecuentes en diferentes regiones, o la facilidad en cuanto al diagnóstico y al tratamiento temprano. En estas otras gráficas, que son para Estados Unidos con proyecciones del 2020, podemos resaltar que en las últimas 4 décadas ha aumentado significativamente la incidencia tanto en hombres como... ¿Sí me están escuchando, perdón? Sí, se te está escuchando. ¿Sí? Bien. Listo, perfecto. Es que me salió un aviso. Bueno, en las últimas décadas ha aumentado significativamente tanto para hombres como para mujeres blancos, pero si vamos a ver la mortalidad, esa mortalidad se ha notado es ligeramente aumentada en la curva de los hombres. En la curva de las mujeres se ha mantenido de manera constante. Esto era respecto a la parte global. En cuanto a Colombia, tomamos las mismas, el mismo sitio, que es GloboCan,
y ellos tomaron un estimado para el 2020 con una población aproximadamente de 50.882.000 personas. En cuanto a las tablas, entonces podemos ver que el melanoma en la incidencia está ocupando un puesto número 18, aportando el 1.6% de todos los casos nuevos de cáncer respecto a los otros tipos de cáncer. Y en la mortalidad ocupa un puesto 20, aportando el 0.82% respecto a las muertes por otros cánceres. Esta patología, aunque no la encontramos en las primeras 10 causas de mortalidad, los elevados costos al tratamiento hacen que sea un problema de salud pública. Entonces, por eso esta patología se encuentra incluida en el boletín de alto costo. Aquí es muy importante recordar que el 23 de mayo es el Día Mundial de la Lucha contra el Melanoma. En este boletín podemos ver, en el boletín de alto costo, podemos ver que desde el 2015 en adelante lo que se ha notado es un incremento en el reporte de los casos de pacientes con melanoma. También en este mismo boletín nos muestra la distribución por sexo y vemos que la mayoría de estos casos reportados son en mujeres. Esto en comparación a los datos global que habíamos visto que son mayores en hombres. Y también nos muestra unas distribuciones para hombres, para mujeres y para hombres en todas las edades, y podemos ver que es más frecuente hacia la cuarta, quinta hasta la séptima década de la vida. Para entender un poco de la patogénesis del melanoma, entonces podemos ver en el primer recuadro un melanocito localizado en la membrana basal de características normales. Este melanocito, cuando interactúa ya sea con factores medioambientales como la exposición a la luz ultravioleta o factores genéticos, esa célula va a empezar una proliferación, pero esa proliferación va a ser de manera controlada, siempre manteniendo la homeostasis normal de la piel. Si esa homeostasis se ve alterada, ya sea por una exposición crónica a la luz ultravioleta o por aberraciones genómicas o porque aparecen unas nuevas mutaciones, esa célula va a empezar una proliferación pero de manera descontrolada, la cual va a ser resistente a la apoptosis. Se tiene entendido que estas células tumorales tienen un crecimiento, una fase inicial que es la fase radial, de manera horizontal, seguido de una fase vertical. Cuando estas células tumorales tienen interacción con las células que las rodean, en este caso como los fibroblastos, las células endoteliales o células inflamatorias, es que me van a determinar la probabilidad de diseminación metastásica. Es muy importante también recordar que uno de los genes implicados en la fisiopatología del melanoma es el gen que me va a codificar esta proteína, la BRAF. Ese gen tiene el mismo nombre. Aquí en esta gráfica, para poder entender un poco mejor cómo se da la independencia de esa proliferación y de esa resistencia a la apoptosis, entonces vamos a ver cómo es esta vía de señalización de manera normal. Entonces tenemos la célula, esa célula tiene en su membrana un receptor, hay una señal de crecimiento que se acopla al receptor, me va a activar la proteína RAS, cuando ya está activada, me va a activar la proteína BRAF. Esta proteína a su vez me va a activar otro tipo de proteínas, entre ellas la MEK y la ER. Estas proteínas son las encargadas de la proliferación y la supervivencia normal de la célula. Eso ocurriría de manera normal. Pero si esa proteína se encuentra mutada, entonces va a haber una activación constitutiva. Esa activación se ha considerado que puede ser hasta el 40 veces más de la activación que se da normalmente, y esa activación va a ser independiente de los factores de crecimiento, de las señales de crecimiento. Entonces va a existir un crecimiento, una proliferación excesiva de las células y no va a haber respuesta a las señales normales de regulación. Entonces esa sería como una vía. En esta gráfica
lo que vemos son las dos vías más importantes también de la señalización, como ya les había nombrado. Aquí está la NRAS-BRAF a la derecha. Vemos cómo esta proteína BRAF interactúa con otros mediadores que han sido activados a su vez por un receptor transmembrana. Recordar que este receptor es codificado por un gen que lleva el mismo nombre, que pertenece a la familia Sequin. Este receptor es estimulado o es acoplado con los factores de crecimiento. Todo esto me va a desencadenar lo que conocemos la cascada de las MAP quinasas. Toda esta cascada me va a generar la formación de segundos mensajeros como los factores de transcripción nuclear y regulación del ciclo celular como la ciclina D1. Recordemos que esta ciclina D1 se encarga de facilitar la permanencia del ciclo celular en la fase S. Esta ciclina D1 se ve inhibida por la proteína P16. Esta proteína P16 es a su vez codificada por el oncogen CDKN2A. Recordemos que este gen se ha visto relacionado con los casos de melanoma familiar. A la izquierda vemos ilustrada la vía del PI3K. Toda esta relación de segundos mensajeros, toda esta activación de diferentes proteínas, lo que me van a hacer es generar ciertas proteínas que llevan a la síntesis de más proteínas, a la inhibición de apoptosis y a la final van a promover el crecimiento celular. En cuanto a las alteraciones genéticas y moleculares del melanoma, entonces tenemos que en un nevus benigno encontramos mutaciones como el BRAF y el NRAS, lo cual quiere decir que esas mutaciones por sí solas no me van a llevar a una patología maligna, pero si en el caso de los melanomas encontramos otras mutaciones adicionales, como son la pérdida del CDKN2A o el PTEN, incremento de la ciclina D1 o alteraciones en los genes de adherencia y aumento de la expresión de proteínas relacionadas con la invasión, como son las metaloproteinasas, me van a predisponer o me van a aumentar la probabilidad de metástasis. En cuanto a los factores de riesgo, entonces los podemos clasificar en tres grupos: factores genéticos, factores medioambientales, factores de expresiones fenotípicas e interacciones genes-entorno. Entonces, aquí en factores genéticos, muy importante tener en cuenta los antecedentes familiares de melanoma, esos pacientes que tienen una pigmentación clara, un cabello rojo, pacientes que tienden a quemarse, no se broncean, sino la exposición solar los quema. Y aquí también encontramos los defectos de la reparación del ADN, como es el caso del seroderma pigmentoso. En la tabla derecha podemos ver que el seroderma pigmentoso tiene un riesgo relativo de 1000, un riesgo muy alto comparado a los otros para desarrollar melanoma. En cuanto a los factores ambientales, se han visto algunos tipos de melanoma, se ven relacionados con una exposición crónica o una exposición intermitente a la luz, el uso de las cámaras de bronceo antes de los 35 años, y algunas inmunosupresiones. En cuanto a las expresiones fenotípicas, encontramos los nevus melanocíticos y lénticos solares. En los nevus melanocíticos se han identificado en diferentes estudios un riesgo de melanoma cutáneo casi lineal al número de nevus melanocíticos. Entonces, en un número mayor de 100 nevus melanocíticos, el riesgo es de 8 a 10 veces mayor. Y en los nevus melanocíticos atípicos, ese número baja a 5. En esta gráfica podemos ver un paciente con un seroderma pigmentoso. Recordemos que el seroderma pigmentoso es una genodermatosis caracterizada por defectos en la reparación del ADN. Estos pacientes tienen una alta susceptibilidad a la luz ultravioleta
Y además de presentar melanoma, además de presentar cáncer de piel tipo melanoma, ellos tienen también alto riesgo de presentar cáncer de piel de tipo no melanoma. Debido, bueno, aquí el uso de las cámaras de bronceo se ha visto que ha incrementado hasta un 75% el riesgo de desarrollar melanoma en las primeras 3 décadas de la vida. Entonces, por esto, la FDA consideró su uso carcinogénico. En cuanto a la presentación clínica, encontramos estos 4 tipos de melanoma: el léntigo maligno, el melanoma de extensión superficial, el melanoma lentiginoso acral, el melanoma nodular. El primero, el léntigo maligno, entonces recordar que se presenta como una mácula pigmentada asimétrica de unos bordes con ángulos, acá los podemos ver en esta gráfica, que por lo general se presentan en pacientes que tienen una exposición crónica a la luz solar, pacientes vendedores de la calle, trabajadores de construcción, taxistas. Bueno, en esos pacientes hacia una edad avanzada o mediana, y por lo general se considera un melanoma in situ. El léntigo maligno melanoma, entonces se ha visto que el riesgo de progresión de un léntigo maligno a un léntigo maligno melanoma está aproximadamente del 5 al 10%. Este lo vamos a ver en personas ancianas. Por lo general se presenta en áreas expuestas crónicamente a la luz solar, como es el rostro. Existen unos signos clínicos de progresión. Esos signos clínicos son una pigmentación más oscura, unos bordes más nítidos o áreas elevadas o áreas nodulares, como lo vemos en esta gráfica, en esta fotografía. El léntigo maligno extrafacial es aquel que se presenta con las mismas características, pero se presenta en extremidades superiores o en cuello, sale del rostro. En cuanto al léntigo maligno amelanótico, entonces aquí podemos ver un paciente con una mácula amelanótica localizada en la sien izquierda. Es muy importante recordar que en raras ocasiones el léntigo maligno se presenta de forma primaria o después de un tratamiento como una lesión amelanótica crónica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces es muy importante tener que el diagnóstico diferencial que encontramos: el léntigo solar, la queratosis actínica pigmentada, queratosis seborreica, el carcinoma vasocelular pigmentado superficial. En esta fotografía podemos ver unas queratosis seborreicas. En segundo está el melanoma de extensión superficial. Bueno, esta es una lesión pigmentada, asimétrica, puede tener diferentes variaciones de color o de forma. En un 30% se puede presentar sobre un nevus preexistente, como es el ejemplo de esta fotografía. Puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo. Sin embargo, se ha visto que en los hombres se encuentra más hacia la región del tronco y en las mujeres hacia las piernas. Esto por lo general se presenta en pacientes jóvenes. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces encontramos el nevus atípico, el nevus común, el carcinoma vasocelular, que es el de la imagen hacia la derecha. El melanoma lentiginoso acral, entonces es muy importante saber que este tipo de melanoma se presenta sobre todo en personas con fototipos tipo 4 o 5, como los asiáticos, afroamericanos o latinoamericanos, que por lo general es una lesión plana, que se puede presentar plana o elevada, que se puede presentar tanto en plantas como lechos ungueales o palpas. Por lo general, cuando se hace el diagnóstico de este tipo de melanoma, es un diagnóstico avanzado, porque este melanoma tiende a extenderse rápidamente. En esta imagen es muy importante sospechar malignidad en aquellas lesiones pigmentadas a nivel plantar que sean iguales o mayor a 6 milímetros, o en los lechos ungueales sospechar si hay una irregularidad en las pigmentaciones, o si hay una ocupación de todo el lecho ungueal, o si hay pigmentación periungueal, ya sea
a nivel proximal, lateral o distal, como es el de la fotografía. En los diagnósticos diferenciales encontramos la verruga plantar, el hematoma, el nebus plantar. En esta fotografía podemos ver un hematoma. Este hematoma, como podemos ver, no se encuentra comprometida la parte distal de la uña, ni tampoco se encuentra comprometido los pliegues ungueales. Entonces, esa es la diferencia entre el melanoma. El melanoma nodular, entonces, esta lesión por lo general es una pápula o un nódulo que puede presentarse en el momento del diagnóstico ya ulcerado. Puede tener tonalidades que van de negro, azul, gris, de diferentes tonalidades. Por lo general, el melanoma nodular no tiene fase de crecimiento horizontal, por eso se consideran unas lesiones agresivas, con pobre pronóstico, un comportamiento agresivo de pobre pronóstico. Se presenta por lo general en troncos, extremidades, cuero cabelludo, en hombres y en mayores de 60 años. Aquí en esta imagen podemos ver algo que se llama la metástasis en tránsito. Podemos ver que está la lesión tumoral y aquí está el primer relevo ganglionar, y entre ellos encontramos algunos tipos de metástasis. El melanoma nodular amelanótico, aunque esta lesión aquí en la fotografía la encontramos en la parte acral, su subtipo histológico es un melanoma nodular amelanótico, por lo cual no todas las lesiones que encontremos en las áreas acrales corresponden histológicamente a melanomas lentiginosos acrales. En los diagnósticos diferenciales, entonces encontramos los nebus comunes, el nebus azul. Aquí en esta fotografía podemos ver el granuloma piógeno como diagnóstico diferencial. En esta diapositiva lo que les queremos mostrar es una distribución a nivel global de los subtipos histológicos. Entonces, es más frecuente el melanoma de extensión superficial, con una frecuencia del 70%, seguido del melanoma nodular del 15% y el léntigo maligno, por último el lentiginoso acral. En Colombia se han realizado diferentes estudios con el objetivo de identificar los patrones histológicos más comunes. El primero de todos los estudios que se realizó fue en el Instituto Nacional Cancerológico. Se realizó en un periodo del 2006 al 2010. En él se recolectaron 559 pacientes, fue un estudio descriptivo retrospectivo. Se evaluaron características demográficas, características clínicas, características histológicas, y en él se encontró que el subtipo más frecuente era el lentiginoso acral, seguido del lentiginoso del léntigo maligno. En cuanto a la localización anatómica para ambos géneros, para femenino y masculino, se encontró que las localizaciones más frecuentes eran los pies y la cabeza. Esto correlacionando el patrón histológico más frecuente que se había encontrado. Las distribuciones de los melanomas acrales, la localización más frecuente fueron con un 73% en las plantas, seguido de los lechos ungueales y las palmas. También se identificó que la mayoría de los subtipos de melanoma fueron diagnosticados en estadios 3 o 4. Esto se podría estar relacionado en cuanto a un diagnóstico tardío, o que el Instituto Nacional de Cancerología es un centro de referencia, entonces llegaban los estadios ya más avanzados. Este es otro estudio que se realizó por los mismos autores, pero se realizó en un centro privado. Este estudio fue un estudio observacional retrospectivo. En este se tuvieron en cuenta 415 registros a partir del enero de 1999 hasta mayo del 2013, y en él se pudo evidenciar cómo iba la tendencia en aumento de los casos con respecto al tiempo. Y en cuanto al patrón histológico, se encontró que el melanoma de extensión superficial
fue el subtipo principal, seguido en orden de frecuencia con el léntigo maligno. Esto se podría explicar probablemente con el perfil de pacientes que asistían al centro privado, teniendo en cuenta que en el estudio anterior era un centro público y que el patrón histológico más común encontrado en el anterior fue el lentiginoso acral. Este es un tercer estudio. En este estudio se realizó en el Federico Lleras. Se tomaron 54 pacientes, también se buscaba los subtipos histológicos y en él se encontró que el de mayor frecuencia, con un 52%, era el melanoma léntigo maligno, seguido del melanoma léntigo acral, el nodular y el de extensión superficial. Y en cuanto a la distribución corporal, entonces podemos ver que era mayor en la cabeza y cuello y miembros inferiores, correlacionando con los subtipos que se habían encontrado. Ya puedes dejar de compartir para... Espérame un segundito, que se me perdió. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve la pantalla. Bueno, sí, para resaltar en cuanto a la fisiopatología, uno lo que encuentra es que en los melanomas parece ser que cuando ellos, las células nédicas, cuando se exponen a la radiación ultravioleta, debido a la protección que tienen por la melanina, son un poco más resistentes a la apoptosis. Entonces, de ahí que hayan distintos patrones o asociaciones de los distintos tipos de melanoma que mencionaron, con distintos tipos de exposición a la luz ultravioleta. Por ejemplo, cuando un paciente se expone crónicamente a la luz del sol, este se relaciona más con el léntigo melanoma, mientras que los pacientes que tienen exposiciones intermitentes, que tienen quemaduras solares, sobre todo en los primeros tres décadas de la vida, se asocian más al desarrollo de melanoma de extensión superficial, que se da más hacia el nivel del tronco y las extremidades. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, tenemos tres cosas principales, como el abordaje clínico, histopatológico y molecular. Cuando estamos en un proceso de diagnóstico, tenemos como tres cosas: un análisis visual o por reconocimiento de patrones, que es el típico ABCD que conocemos; un análisis comparativo, es decir, miramos esta lesión y decimos, uy, esta con esta otra, ¿cómo me parece? ¿Qué opino de esta? Y la otra es lo que llamamos el análisis dinámico, es cómo ha evolucionado esa lesión en el tiempo. Entonces, el ABCD fue descrito más o menos allá por el año 1985, y la idea de este acrónimo, pues en parte es que uno se acuerde fácilmente. Entonces vamos a ver. La primera característica que se ve en ellos es la simetría, es decir, cuando uno traza a través de la lesión dos ejes, ve que un lado por lo general no tiene las mismas estructuras o no tiene la imagen especular de la del otro. Y también esta A también se asocia a la descripción de aparición reciente. La B está asociada a estos bordes irregulares, angulados o estoneados. También de bleeding, sangrado en inglés, es un signo tardío. La C, de variedad de colores, sobre todo en los que se presentan con tonalidades de café, negras o rojas. Y concern, de preocupación en inglés. Es muy importante cuando un paciente nos consulta a nosotros y nos dice que está preocupado porque de pronto alguna lesión le empezó a picar o le sangró, o él se nota algo que no había notado antes, debe hacernos prender las alarmas de que podemos estar ante una neoplasia maligna. Y el D, estas lesiones que son iguales o mayores a 6 milímetros, porque como lo explicamos en la fisiopatología, el hecho de que estas células adquieran
esa capacidad de replicación limitada de resistencia a la apoptosis pues hace que crezcan más rápidamente. Y la E, pues de evolución o también de otros cambios como escozor o poder prurito han sido descritos. Sin embargo, pues no toda regla tiene su excepción y vemos que algunas lesiones, incluso algunos melanomas como los melanomas nodulares, ya sean pigmentados o amelanóticos, otras lesiones, podrían escapar a esta regla del ABCD y aún seguir siendo malignos. Entonces, saber que esto es una guía, pero pues no es una regla que no tenga sus excepciones. También hay otras, digamos, otros listados que se han hecho, otros criterios, como el listado de comprobación de los 7 puntos de Glasgow. Entonces tenemos unos criterios mayores y unos menores. Y se considera que los mayores son pues es más o menos lo mismo, pero escrito de forma distinta: cambio de tamaño, nueva lesión, cambio de la forma, cambio del color, si esa lesión es igual o mayor a 7 milímetros en el diámetro, si tiene costra o sangrado, o si tiene algún cambio sensorial, como lo que decíamos, si el paciente dice que le pica, le molesta, le rasca. Entonces, vemos que la presencia de cualquier criterio mayor, estos de aquí arriba, o de 3 de los menores, es indicativo para que nosotros estemos remitiendo a un paciente o pensando que hay que hacerle una biopsia. Y pues como todas estas escalas, la idea es que tengan una sensibilidad alta, no importa que la especificidad no sea tan buena, porque es preferible en este caso equivocarnos a favor del paciente. También es un mensaje para los médicos generales. Yo creo que ningún dermatólogo, ningún colega se va a disgustar o va a pensar algo malo en cuanto a que si se remite a un paciente que se piensa pueda tener una sospecha de malignidad como el melanoma, el cual el tiempo es oro, porque estas lesiones pueden en un mes perfectamente crecer muy rápido e invadir y tener un comportamiento metastásico. Y de ahí la importancia de que nosotros también le podamos colaborar como podamos, porque sabemos que en Colombia, por ejemplo, hay muchos trámites administrativos y muchas barreras para acceder oportunamente a la atención en estos casos. Otro de los patrones que hablábamos, la estrategia comparativa, es en primer lugar el signo del patito feo, es decir, supongamos que esto es la piel de la espalda de un paciente y vemos esta lesión, entonces nos llama la atención porque no es igual a otras lesiones que el paciente pueda tener pigmentadas en la piel. Esto es particularmente útil en los pacientes que tienen síndrome de nevos atípico o que tienen múltiples nevos, que son como, mejor dicho, como un leopardo, le dicen. Entonces uno comparar un paciente, uno tiende a tener como el mismo patrón de lesiones. Entonces algo que se salga de esta regla, ya sea porque llame la atención, como el recuadro A, o por el contrario, miren en el recuadro B que hay unas lesiones que tienen como un patrón, como 2 patrones parecidos, unas oscuras y otras grises, y aquí hay algo que también nos debería hacer llamar la atención, una que esté muy blanca o hipomelanótica, porque como sabemos, algunas lesiones de este tumor pueden presentar comportamientos de regresión y a veces el paciente nos llega ya con las metástasis y no sabemos de dónde tuvo ese primario. O en el cuadro a la derecha, que por supuesto es como más obvio y más fácil de ver que ese paciente tiene una lesión ahí y pues examinarla. Entonces acá ven un ejemplo de esta paciente que tiene en la piel de la espalda múltiples lesiones de queratosis seborreica, algunas con aspecto verrucoso, algunas lentiginis, y vemos esta lesión acá con estos bordes como angulados, como hiperpigmentada, que nos debería hacer llamar la atención y prender las alarmas. También se ha como tratado de hacer otras descripciones a este acrónimo del ABCD con el EFG, y particularmente parece ser que esto es útil para algunos tipos de melanoma menos comunes, como los nodulares, los melanomas en niños, o entonces si vemos que esta lesión se está empezando a elevar, también tenemos que palpar siempre esas lesiones, porque si esta lesión puede estar creciendo hacia abajo y no ser como tan evidente, o si vemos que tiene un crecimiento muy rápido, entonces ahí iría la head growth, que sería el crecimiento acelerado, como a veces pacientes que pueden decir, no, es que esto yo no tenía hace un mes y ya tengo esta tumoración acá. Entonces, en cuanto al abordaje diagnóstico, vemos que la dermatoscopia verdaderamente ha revolucionado el campo de la medicina, particularmente de la dermatología, dado que ha aumentado el umbral para el diagnóstico de esto, de estos tumores. De ahí que esto puede explicar en parte por qué la incidencia puede estar aumentando el diagnóstico de estas incluso en forma temprana, tanto que puede ser que estemos pasando lesiones que realmente no sean melanomas,
sobre todo también en la confirmación histopatológica, y por eso esa mortalidad no ha descendido tanto como se esperaría si estamos haciendo diagnósticos más tempranos. También es importante tener que para esto se requiere un entrenamiento. Actualmente en los programas de dermatología pues es algo en lo que se insiste, pero en otros países como Australia o el norte de Europa, en ellos, incluso en escenarios de atención primaria, los médicos generales o de otras especialidades, o incluso personal que no es médico, como personal paramédico, tienen algunos cursos de entrenamiento, y se ha visto que intervenciones tan cortas como de 90 minutos, en las cuales se les muestra a los participantes y se les enseña como patrones básicos, o sea, tampoco nada complicado, y se les hace un pre y un post, se ve que hay una mejoría significativa y estadísticamente significativa en el rendimiento diagnóstico de estas lesiones. La dermatoscopia, pues en primer lugar, pues vemos acá un ejemplo de cómo la luz, una fuente de luz, acá no es un ejemplo sin dermatoscopia. La mayoría de esta fuente de luz, como lo ven en la línea morada, se va a reflejar en la superficie como de la capa córnea, y una parte de ella va a ser absorbida a nivel de la dermis, y una pequeña parte va a ir a penetrar hacia qué pena, se va a absorber en la epidermis, y otra pequeña parte se va a ver reflejado hacia el observador, ya sea nuestros ojos o una cámara. De ahí la importancia que la dermatoscopia, específicamente el desarrollo de lentes con luz polarizada, hace que esta fuente de luz polarizada, al tener una longitud de onda diferente, penetre más profundamente a nivel de la epidermis y sobre todo de la dermis papilar, y de esta forma la reflexión de este rayo, como lo ven acá en el azulito o el morado, sea menor y podamos observar estructuras que están más profundamente en la piel. Acá pues vemos que hay diferentes equipos, generalmente esos equipos tienen un aumento de 10x, pero pues hay equipos más especializados como el videodermatoscopio que ven aquí a la izquierda, que usualmente tiene aumentos hasta de 100x. En cuanto a la precisión, varios metaanálisis han tratado y han podido demostrar cómo aumenta casi un 30% la sensibilidad y la especificidad, casi llegando a niveles muy buenos. Vemos como esta es una curva ROG en la cual lo ideal es estar más arriba en el eje de las Y, y también más hacia la izquierda para cubrir casi todo, tener una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad. Sin embargo, miren esto tan llamativo acá. La línea negra, que es lo ideal, es cuando la dermatoscopia es realizada por gente que tiene entrenamiento, por un experto. Pero si la dermatoscopia se realiza por alguien que no sea experto, incluso esto puede ser contraproducente, bajando incluso la especificidad, sobre todo, de estas lesiones. Es decir, yo pensando que todo puede ser melanoma y puedo empezar a sobrediagnosticar. También pues, la dermatoscopia se basa en la presencia o en la evidencia de estos colores. Miremos que la melanina es el cromóforo más importante en las lesiones cutáneas pigmentadas, y depende del nivel en que esté esta melanina concentrada o en mayor medida, vamos a ver cómo se presenta. Si está en el estrato córneo va a ser negro, mientras que si por el contrario está en las capas más profundas, lo vamos a ver de un color más gris o más azulado. Y esto es, como lo ven acá, es por el efecto Tyndall que conocemos. También saber que hay otros cromóforos en la piel, además de la melanina, que tiene estos colores, como les digo, y dependiendo de la distribución que tenga a nivel de las capas de la piel, como la queratina y la hemoglobina, que es muy importante porque este sería el cromóforo más importante en las lesiones cutáneas no pigmentadas. Y pues acá también vemos un concepto muy importante en la dermatoscopia, que es la red de pigmento. Entonces la red de pigmento, pues como lo dice la analogía de cómo vemos este pigmento distribuido a nivel de las crestas de la piel, y como estos agujeros pues son las aperturas foliculares que crean este patrón de Panal. En ocasiones, cuando estas líneas no son hiperpigmentadas sino son hipopigmentadas, hablamos de lo que es una red invertida. La red típica pues es todo como algo muy regular, muy armonioso, ¿no? En el cual esta red tiene unos espacios o unos huequitos, digámoslo así, muy regulares, muy parecidos entre ellos, las líneas son finas, tiende hacia la periferia a tener
como una transición muy suave, no tiene una terminación abrupta. Sin embargo, además de los nevos de unión, también lo podemos encontrar en otras lesiones no melanocíticas como los dermatofibroma u otras lesiones. Acá vemos un ejemplo de una red típica. Por el contrario, una red atípica sería esta, en el cual estas aperturas de esta red pues son muy irregulares, las líneas tienden a ser más tortuosas, de diferentes tamaños, y la terminación de esta es más abrupta. Y acá miren el contraste, cómo se ve una red de pigmento atípica. Creo que está claro, ¿no? Entonces esta se ve más frecuente o está asociada a crecimientos celulares desordenados, asociados, por ejemplo, al melanoma maligno o a nevos displásicos. En este artículo para 2013, el doctor Magú y la doctora Natalia Jaimes, que pues orgullosamente es una dermatóloga colombiana que se ha dedicado mucho a la dermatoscopia, establecieron los 10 patrones que están asociados a estructuras de melanoma. Entonces, cuando veamos estas estructuras como red atípica de pigmento, una red negativa, estas estrías con formaciones de pseudópodos, estos puntos o glóbulos de pigmento pero distribuidos asimétricamente y muy diferentes entre ellos, o cuando veamos áreas de regresión o vasos que son muy polimorfos entre ellos, deben hacernos sospechar de que esto puede ser una lesión como un melanoma. Entonces, cuando esto es uno de los algoritmos que inicialmente se describió, es uno de los más famosos, es lo que llamamos el algoritmo de 2 pasos. Cuando tenemos una lesión cutánea, entonces lo primero que tenemos que pensar es, ¿una lesión melanocítica? ¿Esto es una lesión melanocítica, sí o no? ¿Cómo decimos que esto es una lesión melanocítica? Pensamos, ¿tiene red de pigmento o no tiene red de pigmento? Si decimos que no tiene red de pigmento, lo primero que sería pensar es, entonces esto no es una lesión melanocítica, y pensar en otras lesiones como el dermatofibroma, carcinomas celulares o queratosis seborreica. Si es una lesión melanocítica, pues y es regular y todo, pues decimos es un nevo, pues lo podemos revalorar. Pero si por alguna razón esta lesión melanocítica, si tiene una red atípica de pigmento, cualquiera de las características que les mencioné, pensamos que es sospechosa, pues la idea sería remitirlo para biopsia, revalorarlo, o definitivamente, si estamos pensando que es un melanoma, indicar la biopsia. En otras áreas especiales como la cara, consideramos que esto es un sitio especial porque las crestas epidérmicas realmente están aplanadas por ser un sitio más expuesto a la radiación ultravioleta, hay más elastosis solar en la dermis y la epidermis tiende a ser más delgada. Entonces esto es lo que llamamos, siempre que nos vayamos a referir a una lesión pigmentada por lo general en la cara, vamos a hablar de una pseudored. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque, pues, como lo ilustra la gráfica, acá las crestas son muy planas y solamente las aperturas de esta red van a ser secundarias a los folículos. Pero esta no es exclusiva de las lesiones melanocíticas, sino que se puede ver en otras lesiones. La llamamos pseudored también porque en estas los agujeros son redondos, la red es más gruesa, entonces acá no aplica algoritmo. También hay otras, se escribieron para este tipo de localizaciones como la cara, algunas estructuras que se consideran más probablemente asociadas o específicas con el desarrollo de lentigomelanoma, en el cual se cree que la proliferación de estos melanocitos atípicos inicialmente se da alrededor del folículo y va creciendo, y como no es un crecimiento ordenado, va a tender a crecer asimétricamente, es decir, más hacia un lado primero. Luego este pigmento granular va a empezar a confluir y formar estas líneas anguladas, y por último, en forma más avanzada, va a ir a ocluir esta apertura folicular, que ya nos habla de que hay una invasión de ese folículo y puede llevarnos a lo que es un léntigo maligno melanoma. También hay otras estructuras como las estructuras concéntricas, pero esas no son específicas, es decir, no son exclusivas del léntigo maligno melanoma, sino que se ven en otras lesiones asociadas a fotodaño. Entonces miren acá, por ejemplo, cómo vemos en estas lesiones, como si yo cojo, por ejemplo, acá veo que la pigmentación no está distribuida regularmente alrededor, o acá, miren, se nota que está más gruesa hacia el lado izquierdo de este folículo, y luego estas comienzan a confluir y formar estas líneas interfoliculares y formar estas líneas anguladas. También puede haber como pigmento granular, el cual puede verse en otras lesiones como las queratosis actínicas pigmentadas, pero por lo general este no está marcado como el léntigo maligno en el léntigo maligno. Y acá lo que les decía nuevamente, la formación de estas estructuras anguladas que nos va a llevar a formar como lo que llamamos las estructuras romboidales. Acá, qué pena.
Acá, nuevamente mostrarles cómo en estados avanzados ya, pues vemos como un poco de todo, que vemos que hay pigmentación asimétrica folicular, líneas romboidales, incluso acá taponamiento folicular. La luz de Wood en este tipo de lesiones, sobre todo en el léntigo maligno, es muy útil porque esta luz de Wood se absorbe por las lesiones hiperpigmentadas que estén en la capa superficial, es decir, no es exclusiva no es que siempre vaya a ser algo que no pueda fallar. Esta luz de Wood, el pigmento se absorbe cuando haya melanina, pero en las capas más superficiales, como lo ven en este caso, en la lesión hiperpigmentada de la sien izquierda. También puede verse absorción de esta luz por otras lesiones benignas, como en el caso de este paciente que tiene múltiples lentigines y mucho fotodaño, o en el caso de este paciente acá en la región infraauricular derecha que tiene una mácula pigmentada. Esto nos va a ayudar a ver lesiones que de pronto no sean tan obvias clínicamente, nos puede ayudar. Otro sitio especial sería la piel acral, en el cual vemos que aquí, pues, en primer lugar, en cuanto a histopatológicamente, sabemos que existe un estrato lúcido, que hay más hiperkeratosis y que a nivel vemos lo que son las crestas y los surcos. Las crestas están representadas aquí por estas banditas naranjas en la parte superior y estas crestas son la parte más alta, por eso se llama cresta, asociamos lo que es lo más alto, y los surcos lo más bajo. A través de la cresta, pues esto es un corte en 2 dimensiones, estos huequitos de acá, digamos, lo que representa es el conducto excretor de la glándula endocrina, y esto es muy importante porque cuando los melanocitos normalmente están alrededor de los surcos, pero cuando estos melanocitos, estas proliferaciones névicas o digamos benignas, de comportamiento benigno, empiecen a proliferar y empiecen a meterse aquí hacia el acrosiringio, ya tenemos que empezar a pensar que esto es más de comportamiento maligno, y por eso llamamos, cuando está acá, el patrón del surco, y cuando esté aquí arriba, el patrón paralelo de la cresta. Entonces, acá se ve como las descripciones de eso. Vemos los acrosiringios, que son como esos huequitos, como hileritas, y la distribución del pigmento va a ir paralelo a ellas, sin comprometerla. Y pues de esto hay variaciones, que si se ve una línea gruesa, que si se ve al lado y lado, o también un patrón fibrilar, que no es como, esto también es un patrón benigno. Miren que él no va a ser como una pigmentación homogénea en esta cresta, sino que son líneas que pues configuran ese patrón fibrilar. Acá vemos otro patrón benigno, que es el patrón de celosía. Como lo ven, la celosía pues era como este tipo de adornos o decoración de estas ventanas que se ve sobre todo en Europa, y eso, otro patrón benigno. El patrón realmente que debería hacernos preocupar acá sería el patrón paralelo de la cresta. Miren cómo ese pigmento se distribuye de manera uniforme alrededor de los acrosiringios, incluso puede empezar a ocluirlos, lo cual debería hacernos preocupar aún más. En esta foto de una región de la planta vemos los 3 patrones benignos. Entonces, miremos acá en el círculo azul cómo este pigmento se va a distribuir al lado y lado, es decir, el patrón paralelo del surco. Acá vemos cómo este pigmento, miren, esto es un surco, y aquí está la cresta, pero lanza como unas estriaciones. Esto es lo que llamamos el patrón fibrilar. Y el patrón de celosía, pues que miren que forma como estos cuadritos, como de la celosía, también es un patrón benigno. También hay otra cosa que tiene que alertarnos en estos pacientes, es como la simetría de estas lesiones y el caos. Miren que hay un poco de todo, aquí hay áreas sin estructura, hay áreas más hiperpigmentadas, ahí el pigmento se está subiendo a la cresta, en algunos lados ocluyéndolo. Entonces eso nos habla de un patrón que también llamamos caos y tiene que hacernos preocupar. Acá otro paciente, miren cómo este pigmento prácticamente se metió completamente, no está ocupando solamente los surcos, sino que también se subió a las crestas, y está en la imagen dermatoscópica. Este algoritmo pues se desarrolló, este artículo nos habla de hallazgos dermatoscópicos que se encontraron en pacientes con lesiones sacrales, y algunos de ellos ya tenían diagnóstico confirmado histopatológico de melanoma. Y dentro de estos se encontró con un OR elevado para pensar que sea melanoma, el patrón paralelo de cresta, la simetría de los colores, las manchas irregulares, que son como
estas de acá, por ejemplo, miremos estas manchas irregulares, a eso se refiere, o asimetría de estructuras. Todos estos, miren, con una R positivo mayor a 1, es decir, un factor de riesgo para pensar que es melanoma. Y como 1R menor a 1, o sea, un factor protector para melanoma, el patrón fibrilar y el patrón paralelo del surco. Y a esto se le hizo un algoritmo, un acrónimo que se llamó el BIRAF. Y se vio que se le dio un puntaje a estos. El que más tiene peso, digámoslo acá, por supuesto, es el patrón paralelo de la cresta, en el cual nos da 3 puntos. Por el contrario, si yo tengo un patrón benigno como el patrón paralelo del surco, un patrón fibrilar, me resta puntos. Cualquier puntaje igual o mayor a 1 ya me tiene que hacer pensar en melanoma, y por supuesto, como todas las escalas, tiene una sensibilidad alta y una especificidad pues también relativamente alta. Entonces, derivado de este estudio, dijeron, bueno, entonces, ¿cuándo debería yo preocuparme o biopsiar o extirpar una lesión? Por supuesto, como lo hemos venido diciendo, cuando tenga un patrón paralelo de la cresta, cuando haya un patrón paralelo del surco o fibrilar, pero si además presenta estructuras caóticas o hay desorden de estructura o de colores. También cuando haya ausencia del patrón paralelo de la cresta o el patrón fibrilar, si existe asimetría, es decir, no porque yo tenga solamente un patrón fibrilar, no significa que necesariamente sea benigno, tengo que mirar los colores y la simetría de esas lesiones. Entonces, si son simétricas, si tiene un patrón paralelo del surco fibrilar, pues no voy a pensar que sea algo maligno inicialmente. También, pues a nivel de las uñas, se vio que estos hallazgos dermatoscópicos, como si se pigmenta el epuniquio, si hay un signo de Hutchinson, si esta melanoniquia tiene forma triangular, si no hay paralelismo de esto, si hay distrofia angular, debe hacernos pensar en melanoma. Acá un ejemplo de un paciente con un signo de Hutchinson, que es la pigmentación, se extiende hacia los pliegues periangulares. De ahí que exista el ABCDF del melanoma angular, principalmente porque se da en el A de edad, que se da hacia la quinta, séptima década de la vida. También se da más en afroamericanos, en asiáticos. El ancho de la B del ancho de la banda mayor a 3 milímetros o con bordes irregulares, o cuando tiene colores marrones a negros con decoloración de este pigmento. Cuando hay cambios, cuando un paciente me dice, no, es que esto yo lo tenía así hace rato, pero realmente viene cambiando, tenemos que estar alerta. Es más probable que yo tenga un melanoma si compromete solo un dedo. Sería muy raro que uno tuviera una melanónica que le comprometiera varios dedos y que eso sean melanomas. Tendría que estar realmente muy de malas. De ahí que si se compromete solo un dedo, es más probable que esto sea melanoma, el signo de Hutchinson, y si hay una historia familiar. También se han hecho otros algoritmos clínicos para pensar o sugerir cuándo hacer una biopsia. Primero, pensar si ese pigmento es realmente melanina o se debe más de pronto a que sea una melanoniquia fúngica, es decir, o que tenga el paciente se golpeó, tiene una historia de trauma. Mirar si están varias uñas. Si están varias uñas, pues pensar en otras cosas como que pueden ocasionar activación de esos melanocitos a nivel de la matriz angular, como el embarazo, medicamentos. Pero si es única, hay que mirar la edad de aparición. Sabemos que el melanoma es muy raro en niños y más raro aún en melanoma angular. Entonces, si es un niño, más que todo se va a uno orientar hacia la observación periódica, generalmente cada mes, cada 3 meses, y únicamente considerar biopsias de entrada si la melanoniquia le está comprometiendo prácticamente toda la lámina angular. Y también pues hay otras condiciones como el trauma, las infecciones, la psoriasis incluso pueden ocasionar pigmentación de una uña. Entonces ya sabemos que cuando tenemos un paciente con una lesión pigmentada vamos a orientarnos hacia el examen físico. En esta importante mirar si hay lesiones satélite, palpar los ganglios. Vamos a mirar pues los algoritmos ABCD, signo del patito feo. Vamos a ayudar de la lámpara de Wood, la dermatoscopia, y vamos a mirar si requerimos hacer una biopsia. Cuando la hagamos, ideal con estos márgenes que sean estrechos de 1 a 3 milímetros. Y si vemos que pues efectivamente esto concuerda con nuestra sospecha, pues hacer el seguimiento o derivarlo, y si no, y si persiste la duda, hacer nueva biopsia. Les digo esto es porque con la pandemia también puede que en algunos sitios por la telemedicina un dermatólogo le esté orientando y diga, no, tome la biopsia así, entonces ustedes también tener más idea. Cuando vaya a tomar la biopsia, pues mirar la lesión, cómo está describir dónde está localizada, la palpación, tomarle un consentimiento informado al paciente, y
sobre todo muy clave, tomar un registro fotográfico. En general las biopsias por punch no están tan ampliamente recomendadas, excepto que sea una lesión muy pequeña y que quepa completamente en el punch, porque podemos estar, por ejemplo, como en el gráfico D, cogiendo solamente una parte de esta y subestimar, decir, no, este tumor es superficial, o tomar donde no está pigmentado, entonces no está como tan ampliamente recomendado. La biopsia por sausarización, que no es lo mismo que afeitado, generalmente va hasta la dermis reticular, es una de las más utilizadas. Y la idea es que uno anticipe hacia dónde, hasta qué nivel está llegando la lesión para tomar la biopsia adecuadamente. Entonces, hay 3 formas de tomarla. Una es hacer una excisión elíptica fusiforme, la otra el punch, que ya lo saben, y la otra un afectado más profundo o sausarización, que sería la más recomendada. En las lesiones como del léntigo maligno, que sabemos son más superficiales, uno podría realizar un afeitado, pues sabiendo que esta lesión generalmente la neoplasia va a estar más superficial y sobre todo porque es un sitio de la cara que puede afectar la cosmesis del paciente. Si hay mucha irregularidad en la lesión, uno sugiere es que se haga una tirita corta y se haga una biopsia incisional a través de las áreas que uno vea más irregulares o con regresión o más heterogéneas, y de esa forma tratar de garantizar que uno está tomando una muestra adecuada. No hay evidencia que al yo tomar una biopsia yo haga transferencia de células hacia los capilares o hacia los linfáticos y esto me vaya a ocasionar mayor riesgo de metástasis, entonces tenemos que estar tranquilos por ese lado. También tenemos que mirar, por ejemplo, cómo están las extremidades, cómo tomar la biopsia. En el caso de este paciente que tiene una lesión pigmentada, que estemos sospechando, por ejemplo, que sea un melanoma, cómo tomarla. Entonces, habrían 2 opciones, en forma horizontal respecto a la orientación de la pierna o vertical. Lo que se recomienda generalmente es hacerla en el mismo eje de la extremidad para que la cicatrización no altere tanto el drenaje linfático en caso de que nos llegue a salir el melanoma y requeramos luego hacer una biopsia de ganglio de centinela. En cuanto al diagnóstico histopatológico, vamos a tener en cuenta 3 cosas. El patrón estructural, es decir, como la arquitectura de esto, si es simétrico, si no, la morfología, es decir, ya ir a mirar cada célula por aparte, y otras características como la regresión. Acá es muy importante que el Breslow es uno de los factores pronósticos más importantes, y lo que trata es de medir desde la capa granular hasta el sitio más profundo del tumor estos milímetros, y nos va a ser muy importante para el pronóstico, como lo vemos acá en esta foto. También se ha descrito los niveles de Clark, que están correlacionados con nivel anatómico, pero no son tan precisos como el Breslow, entonces siempre lo que se recomienda utilizar es el Breslow. En cuanto al diagnóstico histopatológico, sabemos que, por ejemplo, cuando vemos una lesión como un nevus melanocítico benigno, miren que estos nidos de estas células tienden a agruparse como en cordones, y el tamaño de estas células tiende a ser más pequeñita entre más se profundiza esta lesión. A esto le llamamos maduración, y en el borde profundo de esta lesión estas células se van a dispersar. Cuando hablamos de otro tipo de nevus benignos como el nevus melanocítico de la unión, sabemos que esta proliferación se va a dar a nivel superficial, y que estos melanocitos van a proliferar solamente en estas papilas dérmicas y no tanto hacia la epidermis, que esto nos tiene que prender las alarmas y pensar que esto sea un comportamiento maligno. Entonces miremos cómo en el melanoma maligno, en este caso, estos nidos empiezan como a fusionarse, a confluir, a tener extensión anexial, a uno ver melanocitos sueltos por allá arriba, y miren que el tamaño de estas células no se va haciendo más pequeña, entonces hay ausencia de maduración en estas lesiones. También se evalúa el grado de displasia, que es como qué tan parecidas son estos núcleos de estas células entre ellas, y compararlos estos con los núcleos de los queratinocitos adyacentes. Entonces van desde grados de displasia leve hasta displasia severa. Como lo ven, estos núcleos son más feos, irregulares, y son más grandes que los queratinocitos que lo acompañan. En cuanto a la histopatología, hay una distinción que realmente se utilizan más es como para una ayuda, realmente no están indicadas de forma rutinaria. En los nevus benignos, generalmente este HMB, que es lo que hace es teñir los melanosomas que se encuentran dentro de los melanocitos, se va a perder a medida que se profundiza en la lesión. Por el contrario, en el melanoma, miren que esto no se pierde, esta misma tinción está uniforme de arriba hasta abajo.
el KI67, que es el índice de proliferación, que es este mismo MB1, vemos cómo el melanoma está aumentado, generalmente más del 5%, y aquí está ausente. Y el S100 lo que nos habla es un marcador de diferenciación neural que va a estar presente en los dos, tanto en la parte benigna de los nuevos melanocíticos como en el melanoma. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos, hay otras tinciones, pero realmente no son indicadas de rutina. También yo puedo hacer inmunohistoquímica para mirar a ver si esa proteína del BRAF está o no presente, pero realmente no está recomendada en los estadios tempranos, y yo solo la debería hacer cuando esté pensando que ya hay metástasis o compromiso nodal. Otras pruebas moleculares, como la hibridización genómica, lo que va a coger es todo el ADN tumoral, se procesa, sin yo saber que esté más probablemente que gen mutado, no, lo que va a procesar es todo el tumor. Y esto lo mezclo con un ADN de referencia normal, y lo que voy a mirar acá es la referencia. Entonces miren cómo normalmente hay una relación por cada barrita verde, por cada 2 barritas verdes hay 2 barras del ADN de referencia normal, entonces hay una proporción de 1 a 1. Si hay ganancias, como en el caso del segundo bajando, el de la mitad, vemos que ya hay una relación de 3 barras a 2 rojas, que es del ADN normal, entonces ya había una relación de 1.5 a 1, o si hay pérdidas, también hay una relación que no es normal. Entonces esto nos tiene que hacer pensar que hay ya sea que delecciones o duplicaciones, pero aunque esto cada vez se utiliza más, es más de escenarios de investigación. Por el contrario, el FISH es cuando yo ya sé y digo, este tipo de lesiones como Nevus de Spitz, por ejemplo, se asocia a esta mutación. Entonces yo ya tengo una sonda que tiene determinada patrón de secuencia de ADN y la pego a una secuencia de ADN. Ella va a ir a pegarse justamente ahí. Entonces va a pegarse por este lado y por este lado. Yo desnaturalizo este ADN, entonces lo normal, que es en la parte del recuadro B, es que por cada copia, es decir, por cada rojito haya otro rojo, por cada amarillo otro amarillo, por cada azul uno azul, por cada verde. Y cuando hay pérdidas o ganancias, vemos por ejemplo en el caso de la C, que ya solamente hay uno rojo, solamente hay uno amarillo, solamente hay uno verde. Entonces eso me habla de que probablemente hubo pérdidas. Y eso se asocia a determinados tumores en los cuales ya se conozca el perfil mutacional de esos. También el BRAF actualmente se hace más que todo por técnica de PCR, y esto se utiliza sobre todo en los melanomas. Para mí es el primer paso. Cuando yo tengo un paciente que tiene ya un compromiso nodal, metastásico, local regional, lo primero que tengo que pensar es, ¿este paciente tiene un BRAF mutado? ¿Sí o no? Porque esto va a ser la primera escalera terapéutica para decirle, yo le doy un inhibidor de BRAF o no. La mutación más frecuente del BRAF es el B600C, que corresponde casi el 90% de las mutaciones del BRAF. Entonces, cuando yo doy el bemurafenib, él me va a inhibir esta proteína BRAF mutada y no va a hacer que prolifere cascada, no va a hacer que se active cascadas abajo y no haya proliferación celular. De esa forma me frenaría la proliferación en ese melanoma. Pero sabemos que hay variedad intratumoral de este melanoma, de este BRAF. Puedo tener un BRAF que sea tipo salvaje acá y acá estar mutado. Entonces de ahí la importancia que siempre que sea posible yo haga una biopsia que quite toda la lesión para poderla procesar y para poderla ver bien. En cuanto a la estadificación y el tratamiento, pues aquí se muestra en la línea del tiempo cómo ha ido cambiando las diferentes clasificaciones que se han utilizado. La más reciente es la JCC, que se lanzó en 2016, en la 8ª edición, y ella ¿qué es lo que quiere? Hacer como una homogenización para utilizar un lenguaje común, darle como una clasificación anatómica, biológica y genética, y está basada en cohortes como de 49.000 pacientes. Y esta se actualiza más o menos cada 4, cada 7 años. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a clasificar a los pacientes en diferentes estadios que van desde el 1A, 1B, 3A, 3D, acá como lo ven en el de la derecha, 3A, 3B, 3D, y esto se ha visto que tiene diferencias en el pronóstico, la supervivencia a 5 años y a 10 años. Miren que en los estadios 1A y 1B casi todos los pacientes están vivos a 5 y a 10 años. Pero esto empieza a cambiar particularmente cuando ya hablamos de estadios 3. Vemos que la supervivencia empieza a bajar a 10 años a 70%, y en el estadio 3D
empieza a bajar ya hasta solamente una cuarta parte de los pacientes va a estar vivos a los 10 años. Hay varios segmentos de esta clasificación. Lo primero es la parte del T, que se refiere al Bredlow, al espesor tumoral. Entonces, cuando nosotros veamos un informe histopatológico, lo primero que vamos a ver es qué tipo de melanoma es, y segundo, nos vamos a ir a mirar ese Bredlow, dice índice Bredlow, tantos milímetros, entonces, y lo clasificamos acá. Un punto de corte súper importante que se bajó, antes era de 1 milímetro, ahora está en 0,8, porque se vio que tenía mejor reproducibilidad en cuanto a pronóstico, es mirar si este Bredlow, la medida de este Bredlow está asociada o no a ulceración. En ese reporte de patología nos tienen también que decir si ese melanoma está ulcerado o no. Y dependiendo de eso yo voy a decir si eso es T1A o T1B. Y esto va a ser importante porque este punto de corte nos va a determinar si yo a este paciente le voy a indicar que se haga un estudio de ganglio centinela o simplemente con la resección que yo le haga ya va a quedar, entre comillas, tratado y hasta ese momento curado y en observación, y no le voy a requerir hacer más exámenes de extensión que serían innecesarios. Por segundo, como le dijimos, también que tenemos que valorar los ganglios regionales, que es la categoría N. Entonces, NX cuando yo no puedo valorarlos por algún motivo, N0 cuando yo no lo encuentro que tenga clínicamente ni histopatológicamente demostrados. La otra es que, digamos, yo a un paciente tengo dudas, digo, ay, como que si tiene o no tiene una adenopatía ahí palpable, entonces lo ideal sería mandarle una ecografía. La ecografía nos puede algunos hallazgos ecográficos sugerir si esos ganglios en primer lugar están presentes o no, y segundo, si esos ganglios tienen una apariencia de transformación maligna, porque ese hilio, la alteración entre el hilio y el grosor del ganglio esté alterado o no. Y esto se suma junto con la categoría T y ya vemos cómo se va a clasificar más adelante o no. Entonces miramos acá que los estadios de N2, luego voy a mirar si ese ganglio que yo encontré tiene por la biopsia, es decir, se saca el ganglio y se manda a estudiar histopatológicamente y si en el microscopio yo le vi tumor o no a ese ganglio. Por último, las metástasis. Entonces recordemos que aquí las metástasis se consideran aquellas lesiones tumorales que están después del primer relevo ganglionar. Y son metástasis, entonces se consideran metástasis a distancia. Por ejemplo, si yo tengo melanoma como el que les mostró Madeleine, de que está en el tobillo, considero metástasis en tránsito las que estén de ahí hasta el primer relevo ganglionar importante, que sería la ingle. Ya si tiene el paciente además lesiones en el abdomen, en la espalda, el cuello, las extremidades superiores, consideraría que en el caso de ese paciente es una metástasis a distancia. Y eso es muy importante porque estos pacientes que tengan metástasis ya prácticamente van a estar en un estadio 4. Bueno, y en estos pacientes que tengan estadio 4 son a los que le vamos a pedir LDH. Uno ve muchos pacientes a veces que tienen melanoma en estadio T1A y con un LDH. Eso no se considera que lo que puede hacer es confundirlo. Entonces, la NCCN en esta versión nos dice, tengo una lesión sospechosa, tengo una biopsia, ¿considero que esta biopsia es adecuada y tiene un melanoma confirmado? Sí. Lo primero que le miro es el Bredlow, la ulceración, como les decía. Otras características que pueden sumarle o no, pero no son tan importantes, en este caso como la tasa mitótica, mirar si los márgenes están libres o no, si hay invasión a los vasos, a los linfáticos o no, y miro a ver, entonces aquí clasifico si este paciente está en estadio 0, si está en estadio 1 o no. Entonces, si este paciente está en estadio 1A porque tiene un Bredlow menor de 0,8 y no tiene ulceración, pues lo que tengo que mandarle a este paciente es que a resecarle el tratamiento quirúrgico, la primera elección. No se recomienda a este paciente hacerle más imagen de rutina, ni pedirle DH, ni nada. Por supuesto, examinarlo clínicamente, hacer una revisión juiciosa por sistemas frontales, si ha perdido peso, si tiene tos, si tiene fiebre nocturna, todos estos signos, pero no de rutina, no se indica en este momento hacer imágenes ni tal. Si este paciente hace un estadio 1B porque este Bredlow está entre 0,8 y 1 o es menor de 0,8 pero está asociado a ulceración, aquí uno considera con el paciente y discute si además de mandarlo a operar, le hace biopsia de ganglio centinela, porque pues este procedimiento no está exento de complicaciones y no se ha demostrado una supervivencia importante alguno hacerle a estos pacientes ganglio centinela rutinariamente.
¿Qué márgenes se recomiendan? Depende del Breslow, es decir, del espesor tumoral. Si tenemos un melanoma in situ, los márgenes recomendados para resecar ese tumor es de medio centímetro hasta 1 centímetro, excepto en la cara, donde generalmente, si se puede, lo que se recomienda es que se empiece con cirugía de Mohs, pues por ser la cara, y que se pueden dar márgenes más estrechos. Y esto va aumentando, es muy fácil, entonces, como de acordarse, menor de hasta 1, 1 centímetro, hasta 2, 2 centímetros, de 2 a 4, y mayor de 4 a 2 centímetros. Esto porque se vio que resecar tumores con más de 2 márgenes no aumentaba la supervivencia de estos pacientes. Antes se hacían resecciones con márgenes de 4 milímetros y eran muy mórbidas, y se vio que no mejoraba la supervivencia de estos pacientes. Este es un caso, por ejemplo, de un paciente de un léntigo maligno melanoma en la región malar derecha, en el cual lo que se hace primero es hacer como un control de márgenes, se reseca como en técnica de espagueti, se le asegura un margen, luego esto se sutura esto y se manda a estudiar esto por parafina, porque los melanocitos son sensibles al frío, entonces no se podría hacer tratamiento en congelación porque los melanocitos se mueren y luego no podemos mirar. En la cirugía micrográfica de Mohs lo que hacemos es quitar esto y hacemos un debulking y se observa esto en 360 grados, y de esta forma uno puede garantizar casi con un 100% de probabilidades que el paciente, si no le observo compromiso de los márgenes al mirarlo al microscopio, está realmente curado. Bueno, estos son otros estudios. Acá uno al final clasifica a este paciente. Lo importante acá es que normalmente si yo tengo un paciente en estadios 1 al 2, no le voy a, solamente está indicado hacerle tratamiento quirúrgico. Pues si ya tenía un estadio 3, que es cuando ya tengo compromiso ganglionar, o 4, que es dado por metástasis, este paciente debería recibir, hasta actualmente se da tratamiento sistémico. Acá para mostrarles cómo es el proceso de la realización de un ganglio centinela, en el cual en el sitio donde usted le tomó la biopsia, donde tiene la cicatriz de la biopsia o el tumor residual, se inyecta un radiofármaco. Este migra por los linfáticos y luego generalmente a las 48, 72 horas con una cámara, el cirujano, en el momento en que ya va a hacer la biopsia del ganglio centinela, mira con la cámara en donde hay señalización y mira este primer ganglio del relevo ganglionar y está pintado. Entonces este primer ganglio lo retira. Generalmente sacan varios incluso y se manda a estudiar en patología y se mira, por ejemplo, como en este caso, si hay ya compromiso metastásico. Miren estas células anémicas acá en el ganglio. Acá otro ejemplo para mostrar cuando yo tengo un paciente que tiene compromiso metastásico. Uno de los sitios más frecuentes afectados son el pulmón, el hígado y el cerebro. Por ejemplo, en este caso, un paciente con un melanoma lentiginoso acral que tras 8 meses de evolución ya se le documentó que tenía, por el Breslow se le indicaron los estudios de extensión, que ya tenía metástasis a distancia a nivel pulmonar. Entonces, saber que la ecografía no es un sustituto para yo decir si le hago o no biopsia de ganglio centinela a ese paciente. Se recomienda cuando hay lesiones sospechosas y deben confirmarse histológicamente. También cuando no es posible, el paciente, digamos, no quiere, hay fallas técnicas, no es posible realizar un ganglio centinela, lo mínimo que uno podría realizarle sería una ecografía. Las tomografías y la tomografía por emisión de positrones pues son indicativos cuando yo tengo un paciente que tiene compromiso ganglionar, para mirar a ver si ya hay compromiso más allá. Cuando yo estoy sospechando que el paciente tiene un compromiso cerebral, no se recomienda hacer el PET scan, porque el PET scan mide metabolismo, entonces el cerebro tiene un metabolismo muy alto y no nos va a dejar ver si es por actividad cerebral o porque tiene metástasis. Entonces, siempre que estemos pensando que es cerebro, pensar que sea TAC. Hay otros test genéticos. El primero que ya les mencioné es el BRAF. Como ya lo dijimos, se recomienda en pacientes que tengan compromiso regional en los ganglios y no está indicado en los estadios menores. Acá está como un resumen de las otras modalidades de tratamiento, es decir, se puede hacer radioterapia, se puede considerar terapia sistémica, es decir, con quimioterapia, otras modalidades de tratamiento como la radiación histerotáxica, como la radiocirugía, en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen metástasis a nivel del sistema nervioso central. Entonces, son varias modalidades.
Este partecito simplemente es para explicarles cómo funciona un tipo de terapia que se le da a estos pacientes en estadio 3 o en estadio 4, que es la inmunoterapia. Entonces, el gráfico de la izquierda nos muestra cómo normalmente esta célula tumoral, sabemos que ya sea ella o por una célula presentadora de antígeno, se van a presentar a estos antígenos que están alterados, estas proteínas, se van a montar en este complejo mayor de histocompatibilidad y se le van a presentar a esta célula T que está hasta este momento inactiva, y ella se va a activar al reconocer esto como algo maligno, como algo atípico, porque no es una proteína normal, está mutada, y se va a activar por este correceptor CD28. Por el contrario, si este receptor de la célula presentadora de antígeno, el B7 o el B1, se une a este CTLA4, se inactiva. Entonces, de ahí que la estrategia terapéutica sea, si este CTLA4 cuando se pega a esto se inactiva, pues yo lo puedo bloquear para que este linfocito T no se inactive y esté siempre como actuando contra este tumor, y de esta forma haga muerte tumoral. La otra cosa importante son los receptores de muerte programada, Programming Death, PD, en el cual esta célula tumoral se interactúa con esta célula T, este linfocito T, y esta célula, mire cómo es, digamos, entre comillas, de inteligente este tumor, en el cual él expresa un ligando para esta proteína que está asociada a la apoptosis, para hacer que este linfocito, entre comillas, se suicide o haga apoptosis. Entonces, y así de esa forma no la afecte a ella. ¿Qué estrategia terapéutica entonces se desarrolló con anticuerpos monoclonales? Una, pues bloquear esta interacción, ya sea dando un anti-PD1 o a un antiligando del PD1, y de esa forma garantizar o activar la activación de esta célula T y tratando de matar estos tumores. Entonces, estas son como las aproximaciones terapéuticas. Yo doy o inmunoterapia o terapia target, que es con los inhibidores del BRAF, que es el dramamfenib, beburafenib, o puedo intralesionalmente inyectar interleucinas como la interleucina 2, o más recientemente se han utilizado virus del herpes y de adenovirus, a los cuales se les inyectan algunas proteínas o por ingeniería genética para que creen neoantígenos en estas células tumorales y el sistema inmune las reconozca y las pueda combatir. Aquí algunos efectos secundarios en el caso de la inmunoterapia. ¿Qué pasa? Que esta célula comienza como hay una activación que no es selectiva, solamente contra los melanocitos malignos, sino contra todo lo que tenga melanina. Esta es una de las reacciones que puede verse. Este paciente empezó inmunoterapia y vemos cómo se despigmentó y generó lo que llamamos una reacción vitiligoide. Por el contrario, los inhibidores de BRAF pueden ocasionar hiperkeratosis en estos pacientes, de ahí que si un paciente que esté en este tratamiento nos llega, pues le podemos hacer tratamiento sintomático con keratolíticos, con urea, y esto es porque el tumor tiende a escapar por otras vías alternas y a generar proliferación celular, y también desarrollando en este caso como queratancontomas o carcinomas escamocelulares que por lo general son de bajo grado. Entonces, el seguimiento por lo general se da cada 3 a 6 meses, reflexiones físicas y exámenes rutinarios. Las recaídas generalmente se dan más proporcionalmente en los estadios avanzados. Por supuesto, si yo tengo un estadio más avanzado hay más probabilidad de recaiga, pero en cuanto a número parece ser absoluto, parece ser más importante los que recaen en estadio 1, de ahí que estemos como pendientes de eso, y que 2/3 de los pacientes van a recaer dentro de los 2 primeros años, y a un 90% hasta un 90% de las recurrencias pueden ser, de las recurrencias restantes pueden ser recaídas. Entonces estos pacientes van a estar en seguimiento de por vida. Las recurrencias casi siempre se identifican sobre todo por imágenes de laboratorio y por el examen que nosotros vayamos a hacer. Mire, la proporción de estos pacientes, casi que la mayoría se dan por son identificados por imágenes y por los médicos. Casi muy poca proporción de estas recaídas son identificadas por los pacientes. De ahí que se establezcan nuevas estrategias de manejo a futuro, como son hacer perfiles genéticos para definir qué tumores son de alto riesgo y qué tumores son de bajo riesgo, y esto ha demostrado utilidad, en el cual se miden en la sangre genes o
perfiles de RNA y se ve cómo comienza a elevarse, y esto puede ser una detección más temprana antes de que yo efectivamente diga, ay, sí, miren, en la tomografía tiene esta metástasis hepática pulmonar, y ya es un más tardío. Recomendarle a los pacientes cada mes hacerle el autoexamen frente a un espejo de todos los pliegues, por delante, por detrás, incluso la región inguinal, para detectar lesiones tempranas. Por último, saber que pues, el melanoma es un cáncer que está aumentando en incidencia, continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en cáncer de piel. Hay unos factores de riesgo modificables como las quemaduras, sobre todo antes de los 30 años de edad, y los médicos, junto con la dermatoscopia y la educación, jugamos un papel crucial en esto. Gracias.